palabras, recibe mi saludo respetuoso por tu cercanía personal y por tu cercanía pastoral que tienes conmigo. A la Junta Gestora de la Hermandad de Cofradías de Semana Santa, gracias por confiarme este honor que recibo con gratitud. Gracias por depositar en mí esta responsabilidad que asumo con humildad y sinceramente siempre agradecido a vosotros. Porque sé que antes que yo hubo pregoneros que supieron poner voz a la fe de este pueblo. Y también porque sé que en Macael hay muchas personas que por vida, que por entrega y por devoción podrían estar hoy en este mismo atril. Precisamente por eso este honor me sobrecoge aún más y os transmito un agradecimiento eterno. Estos pregoneros a los que me refiero supieron convertir palabras en latido compartido. Yo hoy recojo el testigo con respeto, y si algo de lo que voy a decir esta noche resuena en vuestro corazón, es también gracias a quienes antes que yo supieron enseñar que un pregón no es un discurso, sino un acto de fe que se transmite. Saludo con cariño al grupo joven que empieza a caminar con ilusión y con constancia, porque lleváis un buen camino. Poned toda vuestra fe en lo que os propongáis y conseguiréis cumplir vuestros sueños. También transmito mi cariño a la premayordomía de Jesús despojado de su vestidura y María Santísima de los Desamparados, por tanta hora, por tanta entrega callada, por sostener un anhelo que crece paso a paso, aunque a veces parezca que no se ve el final. Pero no aflojéis, porque todo lo que se construye con pasión acaba forjado con amor. Permítanme dirigir un saludo respetuoso y afectivo a la hermana mayor de la Cofradía de la Virgen del Rosario, a quien hoy agradezco su presencia, y a los miembros de la Junta de Gobierno que los acompañan. También quisiera en este momento enviar un abrazo muy especial a José Antonio, nuestro seminarista, a Clemente, a José María, que son colaboradores incansables en todo cuanto se vive y se sostiene en nuestra parroquia, que son grandes servidores del altar. Gracias por vuestra amistad, gracias por el apoyo en los días grises y por esa disponibilidad que nunca falla en cada una de mis celebraciones en las que estáis junto a mí. Gracias a las dignísimas autoridades que hoy nos acompañan por vuestra presencia. Sinceramente, muchísimas gracias. Gracias a mi hermana, gracias a mi cuñado, porque esta vez la cercanía no es solo una cercanía de sentimiento, sino es una presencia real que se sienta cerca de mí. Y gracias a toda mi familia y amigos, a todos los que me profesáis afecto y hoy me honráis con vuestra presencia. Os agradezco ese apoyo discreto y esas palabras y gestos de cariño que siempre me animan a seguir en mi labor. Pero permitidme que el agradecimiento más profundo sea hoy para mis padres, porque de ellos aprendí algo muy sencillo y a la vez muy grande, y es que la fe no se improvisa, la fe se cultiva desde pequeño, en lo cotidiano, en el ejemplo diario, en el respeto y en la verdad de una casa donde se vive creyendo. Por eso, desde pequeño aprendí que cuando pasa un Cristo se guarda silencio, que cuando avanza una Virgen se descubre el corazón y que hay devociones que no se aprenden en los libros, sino mirándolas desde el cariño más puro y entregado. En mi casa aprendí que la Semana Santa se prepara mucho antes de que suene la primera marcha. Se prepara con la oración, se prepara con el respeto que esos días debe de escribirse con mayúscula y se prepara fundamentalmente en el recogimiento. Aprendí a vivir la Semana Santa con devoción sincera y si hoy puedo hablar de ella con propiedad es porque primero la viví en familia y porque antes de pregonarla la aprendí a amar. Es cierto que en mi casa no hacía falta que fuera primavera ni sonaran los tambores en la calle para adentrarnos en Semana Santa, porque cualquier tarde se convertía en semana de pasión si veíamos Ben-Hur y el silencio se llenaba de sentimientos y lágrimas disimuladas. La Semana Santa también empezaba en casa de mi abuela Rosario y de mi abuelo Paco. Allí la fe no se explicaba, allí la fe se respiraba.
Aquella casa era un altar doméstico donde el cariño se palpaba y la fe se convertía en mesa compartida. Porque la fe que nace en una casa también necesita un horizonte, y es que el amor que se aprende en el hogar busca su plenitud en la comunidad. Porque si en la familia descubrimos el latido primero de la devoción, es aquí, en el templo, donde ese latido se convierte en liturgia, en sacramento y en un pueblo reunido. Como digo, en aquella casa de mi abuela las túnicas colgaban de la baranda, los tambores aguardaban apoyados en la pared, los trajes de la banda ocupaban perchas y en la esquina había faroles de Nazareno, el estandarte de San Juan y hasta un oboe. Cada primo tenía su lugar señalado, porque la Semana Santa de Macael lograba reunirnos más que cualquier otra fecha del año. Desde esa puerta aprendí respeto, aprendí humildad, aprendí a valorar lo sencillo, a dar gracias por lo poco, a no creerme nunca más que nadie. Aprendí que la educación abre más puertas que el orgullo y que la grandeza está en el corazón y no en lo que uno tiene. Mis abuelos, con trabajo y ejemplo, dejaron huellas sin levantar la voz y me demostraron que la fe se transmite fácilmente cuando se vive con fervor. Aprendí el respeto de muchas maneras, pero una de las que más me impresionaba y rememoro con afecto era ver a mi abuelo Juan, hombre educado, de palabras serenas y pensamiento claro, quitarse el sombrero al paso de una imagen, inclinando levemente la cabeza como quien sabe que por delante no pasa solo un trono, sino un altar en movimiento. Él supo enseñarme sin discurso que la fe también se expresa en la elegancia del gesto, en el razonamiento que reconoce lo sagrado y en un corazón que sabe situarse con dignidad ante Dios. Y así poco a poco fui entendiendo que lo sagrado no necesita explicaciones, que se reconoce en gestos sencillos y en miradas que saben inclinarse. Pero la Semana Santa no solo es recuerdo ni emoción heredada, es también realidad sagrada que se celebra y es vivencia espiritual de la Iglesia. Comienza en el templo, donde la creencia deja de ser solo experiencia personal para convertirse en celebración del pueblo cristiano, reunido ante el altar y el sagrario como comunidad que reza unida, que confía y que espera. Desde esta comunidad viva, sostenida por la confianza en Dios y la esperanza del Evangelio, la Semana Santa se prolonga en los hogares, entrando en la vida cotidiana, en las mesas, en las conversaciones, en los gestos, en los recuerdos, en las penas y en las alegrías de cada familia. Y dicho esto, permitidme contradecir lo que dicta el protocolo, porque yo realmente hoy no soy el pregonero. Realmente el pregonero es el niño que viste su túnica por primera vez. Pregonera es la madre que plancha en silencio esa túnica. Pregonero es el susurro del varal cuando el peso se ajusta y los hombros responden al unísono en mitad de una subida. Esos son los verdaderos pregoneros. Yo solo soy una voz que esta noche quiere hacerse eco del latido profundo de este pueblo, porque Macael no organiza una Semana Santa. Macael la vive, la proclama y la levanta al cielo. Anoche permanecí en silencio ante el sagrario y dejé estas palabras a los pies del Nazareno, porque quería que primero escuchara él lo que yo voy a contar, pues nadie puede alabar su Semana Santa si antes no ha sentido el peso sagrado de la mirada noble de Cristo. Y si estas palabras sirven de algo, que sirvan para acercarnos más a ti, Señor mío y Dios mío. Yo hoy no vengo a explicar la Semana Santa, vengo a exhortarla, a revivirla y a sentirla por dentro. Todos me conocéis, ya me han presentado. Yo soy Rafa, el meloso, el que sigue procesionando con vosotros, aunque en los últimos años haya tenido que celebrar oficios en los pueblos más humildes de la Sierra de los Filabres, porque incluso ese sacrificio y al mismo tiempo esa entrega de vivir fuera de mi pueblo, la pasión, muerte y resurrección del Señor, me ha enseñado que lo esencial de estos días no es el lugar donde uno está, sino la fidelidad con la que respondemos a lo que Dios nos pide. He aprendido a querer esta Semana Santa macalera desde abajo,
desde niño, desde mi familia, desde la iglesia y desde la calle, desde lo vivido y también desde lo rezado. Fui monaguillo en mi niñez y en esa época aprendí que ante Dios nadie se engrandece, sino que se recoge, y que frente al altar no se habla, se contempla, se acoge y se interioriza. Fui músico en las dos bandas y entendí que no se toca una marcha para lucirse, sino para acompañar el paso de misterio que al salir a la calle hace que un pueblo entero se vuelva hermandad. Fui costalero bajo varios tronos y tuve la gracia de hacerlo con el Toto como capataz. Recuerdo cómo su voz no era una orden, sino un pulso firme que nos marcaba el ritmo cuando las fuerzas flaqueaban. Esos golpes de martillo no eran una simple señal de llamada, eran el eco interior de un pueblo que comenzaba a caminar unido. El Toto supo transmitirme que la función de capataz es ser uno más, que no se manda desde arriba, que es procesionar caminando de espalda para que no se escape un detalle, es inclinarse para escuchar el peso, es medir el esfuerzo y sin que nadie se rompa, y es cuidar también a lo suyo como quien cuida algo sagrado. Esa tarea se sostiene teniendo un buen corazón como el tuyo, Antonio, porque gracias a ti y a tantos otros capataces que con su forma de mandar y de sentir han sabido enseñarnos el camino. He cargado sobre mi hombro a los sagrados titulares de la Semana Santa de Macaelera, que cada año hacen que la Iglesia salga del templo para encontrarse con las calles de nuestro pueblo. Y puedo decir que cuando el peso se hacía más duro, se notaba más la cercanía del compañero, su mano apoyada en el hombro, o esa mirada silenciosa que siempre animaba a seguir y no a aflojar. Por eso, cuando todos empujamos a una, el trono no pesa, el trono avanza. Avanzábamos en volandas porque no cargábamos solo madera, cargábamos devoción, cargábamos promesas, historia, lágrimas, cargábamos esperanza. Y en ese esfuerzo común entendí que llevar un paso no es cuestión de fuerza, sino de comunión. Nunca fui nazareno de farol, fui nazareno del Padre Jesús llevando la cruz de madera apoyada sobre mi hombro desnudo delante de Él, envuelto en ese silencio profundo que solo entiende quien camina descalzo por muchos motivos en los que te va la vida, la tuya o la de otras personas. El antifaz me cubría el rostro, la mirada iba firme y fija en el suelo, sin querer saber nada de nadie, sin saber ni por qué parte del recorrido procesionaba en cada momento, como quien entiende que cada paso tiene un sentido que trasciende el asfalto, y ese paso no se reduce a caminar, era avanzar en lo más hondo de mí para sufrir por fuera y crecer por dentro, era dejarme conducir siguiendo un camino purificador. Y procesionando así, entre el sonido apagado de mis propias pisadas y el latido contenido del pueblo, comprendí algo que no se olvida, y es que la cruz no pesa por la madera, la cruz pesa por el amor que en ella se representa. No es el roce en la piel lo que deja huella, es el significado de esos dos travesaños unidos, es saber que esa cruz habla de entrega, de fidelidad hasta el extremo, de un Dios que no se apartó cuando el sufrimiento apretó. Y entonces uno entiende que llevarla no es un gesto externo, sino que es una escuela interior. Cada paso una oración, cada silencio una respuesta. La cruz, cuando se abraza de verdad, transforma. Porque a los macaleros el mármol nos dio nombre, pero la fe nos dio alma. Macael no es solo cantera y esfuerzo, es un pueblo creyente que ora, que se conmueve ante el Señor y vive intensamente la Pascua, que más allá del mármol existe una fuerza silenciosa que sostiene a este pueblo y que despierta cuando llega este tiempo sagrado en el que el alma se deja tocar por el silencio, por el incienso, por el tambor, por la cera, por la mirada de la dolorosa y la cara de nobleza de nuestro Jesús Nazareno. Y es que estos días santos no surgen de la improvisación, porque antes de eso se preparan y se maduran en la Cuaresma,
un camino exigente que conduce paso a paso hasta nuestra semana de pasión. Y por eso, hoy, al alzar la voz para exhortar la Semana Santa, no vengo a anunciar un calendario, no vengo a describir procesiones, vengo a proclamar el Evangelio. No vengo a hablar de tradiciones como quien habla de costumbres bonitas, vengo a hablar de una historia de salvación que en Macael se vuelve carne en nuestras calles, eco de tambor y latido que sube hasta el cielo, trono que gira con precisión, penitente que guarda silencio, pétalo que cae como bendición e incluso mármol blanco que refleja la luz de Cristo crucificado entre dos ladrones. En Macael, entre calle estrecha y fachada blanca, cada paso procesional se convierte en un encuentro entre el esfuerzo y la belleza. Cuando la cuesta aprieta y el silencio se hace más hondo, el pueblo guarda respeto mientras los cirios arden lentamente. Son realidades que no se explican con palabras, sino que se contemplan y se dejan encender en el alma como una llama que nos ilumina por dentro. Quien lo contempla y lo vive ya no vuelve a ser el mismo, porque lo que se celebra no es un espectáculo, sino el paso de Dios por la vida del hombre, una presencia que transforma el corazón en sentimiento. Por eso la Cuaresma nos abre el camino, 40 días en los que la Iglesia nos llama a detenernos, a escuchar y a dejarnos encontrar por el Señor. No es solo antesala de la Semana Santa. Cuaresma es la raíz, el tiempo en que Dios empieza a mover el corazón y a llamarnos a la conversión. Porque el acontecimiento que nos salva no busca aplausos, sino que busca corazones abiertos. De poco sirve que Cristo pase por nuestras calles si no le abrimos las puertas de nuestra alma. Una cruz de polvo nos recuerda que somos frágiles, que no somos eternos por nosotros mismos, que todo lo humano es efímero. Es el tiempo en el que el ruido se reduce para que la voz de Dios pueda escucharse. La Cuaresma es tiempo de oración y de volver a mirar a la cruz, no como costumbre, sino como llamada. Paso a paso va moldeando el alma y nos recuerda que no somos espectadores, pues de poco serviría llevar cirio si no estamos dispuestos a seguir a Cristo tras la cruz. Y mientras se acerca la víspera, el pueblo se prepara en silencio, se revisan varales, se ordenan túnicas, los músicos afinan y los costaleros miden sus fuerzas. Aún no hay tronos en la calle, pero la procesión ya comienza dentro del alma, porque lo sagrado no puede celebrarse con el corazón distraído. Este camino de conversión conduce hasta el Calvario, donde Cristo es despojado, arrancado de sus vestiduras y quedando expuesta su pobreza absoluta. No es solo parte del suplicio, es el signo de un amor que no se guarda nada. Y cuando aprendemos nosotros mismos a despojarnos, es porque estamos preparados para contemplar ese momento sin escándalo, comprendiendo que en esa aparente derrota comienza la victoria. Cuando la ceniza nos ha devuelto la memoria de nuestra condición frágil, cuando el ayuno ha disciplinado el espíritu y la oración ha dispuesto el alma para el encuentro, entonces amanece el Viernes de Dolores, la antesala de la cruz, la puerta por la que entramos en la pasión contemplada desde los ojos de una madre. Una espada que atraviesa el alma, 7 lágrimas que consagran el sufrimiento. La pasión, antes de oírse en los golpes del martillo, se refleja en los ojos de María. Antes de verse en la sangre del Hijo, se presiente en la serenidad herida de su mirada. Hay días que respiran de otra manera y lo hacen con un silencio que lo llena todo. En momentos así vuelven a la memoria amistades que el tiempo no borra, nacidas de los años compartidos y de la fe vivida juntos. He tenido la gracia de conocer esa hermandad verdadera bajo el varal. Allí se aprende que la amistad auténtica no se improvisa, sino que se forja en el esfuerzo compartido, en el silencio y en la lealtad que permanece cuando el peso aprieta. En este momento la memoria se vuelve oración y el recuerdo se hace presencia, y vienen al corazón amigos que dejaron huella, como Gonzalo, que siempre fue compañero de varal y tantos buenos ratos compartimos. También tengo presente a nuestro querido Nono Arriaga,
que ya procesiona en el cielo, pero sigue vivo en el cariño y en la forma de cuidarnos que nos dejó. Junto a ellos, bajo el paso, mis primos, mi Emilio Barreiro, mi Antonio Cuma, mi primo Paco de Madrid, el bueno de José Luis Electric, Daniel Pala, Manolo Medina. Ellos siempre estaban juntos a nosotros. Y también quiero acordarme de otros tantos y tantos compañeros de Risa y Raíces. Son nombres que ya forman parte de mi historia y de mi historia de Semana Santa, que es el recuerdo que hoy os estoy contando. Porque recuerdo aquellas miradas cómplices que bastaban para decir aguanta. En medio del cansancio, saber que a tu lado camina alguien con quien has crecido tiene un significado más hondo, porque no es solo compañerismo, es historia compartida, caminando en la misma dirección, con 3 pisos y el Gillo siempre dando alguna lección. Con el tiempo uno entiende que aquella cuadrilla de amigos no era solo un grupo cogido a un varal, sino que era realmente una escuela de vida. Y en esa escuela de vida, María se introduce en nuestro corazón creyente como madre que contempla al Hijo que se entrega y que entrega su vida por la salvación del mundo. Una espada le atraviesa el alma. Esa espada es el sufrimiento que María experimentará al ver a su Hijo rechazado, torturado y crucificado. Es el dolor concreto de una madre que asiste al sacrificio del Hijo que ama y se convierte en una participación singular en el santo sacrificio de Cristo. Es el dolor de quien no solo sufre, sino que consiente, de quien no solo padece, sino que se ofrece, de quien permanece unida al designio del Padre incluso cuando todo parece oscurecerse al ver a su Hijo consumar la misión que se le ha confiado. Es el dolor concreto de una madre que asiste al sacrificio del Hijo al que ama. 7 dolores, 7 lágrimas, 7 veces decir sí, cuando todo invita a romperse. Y cada lágrima es enseñanza, cada lágrima es una lección de fortaleza callada. Cada lágrima es una cátedra de fidelidad cuando el cielo ya parece guardar silencio. María no grita, María no huye, ella no se revela. María permanece quedándose en pie cuando todo parece hundirse. Esa es la forma más pura de amar. Así comienza verdaderamente la pasión, en el corazón atravesado de una madre que nos enseña a sufrir sin perder la fe. Macael, forjado por la cantera y el sacrificio, reconoce en esa firmeza silenciosa algo muy suyo, el valor y el coraje por duras que sean las circunstancias. Y bajo la mirada serena de la madre, el pueblo siente que el tiempo se ha cumplido y que la Semana Santa está llamando a la puerta. Mientras ella guarda el dolor en silencio, el pueblo se prepara para aclamar, porque amanece el Domingo de Ramos. Las puertas de Jerusalén se abren, las palmas se alzan, los mantos se tienden sobre el camino, y el mismo Cristo que ha sido contemplado en los ojos serenos de su madre, entra ahora entre vítores y hosanas. Bendito el que viene en nombre del Señor. Pero María, que lo mira avanzar, sabe que ese camino de ramos conduce a la cruz, que el júbilo y el presagio caminan juntos, que se abrazan en una misma liturgia, porque ahora el altar se reviste de rojo, color de sangre entregada, de amor llevado hasta el extremo, de martirio que no es derrota, sino que es fidelidad consumada. El mismo pueblo que grita Hosana, días después gritará crucifícalo, porque quien entra como rey y lo hace montado en humildad, aclamado por multitud, será abandonado por la misma. Y así, entre la palma que se agita y la espada que ya atraviesa el alma de la madre, la Semana Santa se abre paso. La palma anuncia la victoria, pero el Evangelio anuncia la entrega. La multitud celebra al Rey que entra, mientras la palabra revela al siervo que será traspasado. Ese es el verdadero contraste, el júbilo que vibra en la calle y el rojo que arde en el altar, porque mientras la palma se eleva al cielo, el misterio ya está en marcha. Y tras el clamor del Domingo de Ramos, llega el silencio expectante del Jueves Santo. La ciudad que gritó Hosana
empieza a recogerse. Las palmas se secan, los ecos se apagan, y el Señor que entró como Rey se dispone ahora a amar hasta el extremo. Los oficios del Jueves Santo no irrumpen con estruendo por las calles, se inclinan en humilde reverencia, se revelan en una mesa que reúne a los suyos. Es la tarde en que el amor se convierte en gesto vivo y palpable, la hora en que Cristo parte el pan y da su vida, la noche en que Dios no solo pasa por la historia, sino que decide quedarse en ella. Si el domingo nos mostró al Rey que entra, el jueves nos revela al Maestro que se ciñe la toalla, al Señor que se arrodilla ante los pies cansados de los hombres, porque ceñirse la toalla es abdicar del prestigio, es despojarse del rango, es colocarse en el lugar del que sirve. El que sostiene el universo toca entre sus manos los pies desgastados de los suyos, y desde entonces la Iglesia ya no entiende sin el servicio y el poder que ya eso no se mide por la altura, sino por la capacidad que tiene el servidor de inclinarse. Cada vez que he participado en este gesto de una u otra manera, logro entender mejor mi propio ministerio diaconal, porque el diácono no es un honor que se ostenta, el diácono es una toalla que se ciñe, el diácono no es un lugar de privilegio, es una disposición a arrodillarse ante la necesidad del hermano. Ceñirse la toalla es aceptar que servir no es algo que se hace de vez en cuando, es una forma de estar en el mundo, es aprender que la verdadera grandeza no levanta la voz, sino que sirve en silencio, y en esa noche comprendemos que el amor no se proclama desde lo alto del trono, sino desde el suelo que pisamos. El lavatorio revela que la Eucaristía no es solo un don que se recibe, sino un amor que se entrega, que se vive y que se imita. Quien se alimenta del cuerpo de Cristo está llamado a reproducir en su vida ese mismo gesto de servicio humilde que brota del altar y se prolonga en la vida de los hermanos. Esa entrega humilde no se trata de un simple símbolo, ni mucho menos de un recuerdo devoto, sino de la institución de la Eucaristía, en la que Cristo, al partir el pan y decir «esto es mi cuerpo», anticipa sacramentalmente su entrega en la cruz. En ese gesto establece su presencia permanente entre los hombres, haciéndose aliento y alimento en el pan consagrado para que su Iglesia pueda participar de su sacrificio a lo largo de todas las generaciones. Desde entonces, cada vez que un sacerdote pronuncia esas mismas palabras, Jesús vuelve a hacerse presencia real en medio de su pueblo, y mientras haya un solo sacerdote sobre la faz de la tierra, mientras haya un altar y una patena, y se eleve el pan y el cáliz con fe, Cristo está presente, porque esta es la hora en que el amor se queda para siempre escondido en lo pequeño. Nada suena a despedida, pero todo huele a entrega. Nada parece definitivo, pero esa noche cambiará la historia para seguir sosteniéndola. Ese día siempre me ha conmovido de manera especial al ver a Jesús Nazareno subir al Calvario con esa mecida suave, con el vaivén contenido que hace que la túnica parezca tener vida propia. Es asistir a un misterio que se deja sentir. Hay un momento en que uno deja de ver un trono y empieza a percibir una presencia, porque su rostro sereno y entregado no tiene dureza, es la expresión de quien acepta sin rebeldía. Y cuando avanza por las calles de Sumacael, la sensación es clara, no es solo una imagen que pasa, es el Señor que camina entre los suyos. Las cuestas, las esquinas, las fachadas, todo parece acomodarse a su paso, porque el pueblo entero se convierte en vía dolorosa que lleva al Calvario. Solo esa forma de andar que atraviesa por dentro, sin prisa, sin teatralidad, en esa forma de andar solo hay verdad. Uno no percibe que lo portan, sino que más bien pareciera que Él avanza entre su pueblo mirándonos de frente, preguntándonos sin palabras si queremos seguirle, si estamos dispuestos a cargar con lo nuestro como Él carga con lo de todos. Y en ese cruce de miradas, el alma se siente conocida, comprendida y llamada por su nombre. Es tarde,
y la iglesia se vuelve Getsemaní. Las luces bajan, el ruido desaparece y uno se arrodilla sabiendo que está velando con Cristo en su hora más dura. Ahí también, en ese momento, he sentido muchas veces lo que significa el diaconado, no como algo que se ve desde fuera, sino como esa vocación discreta de permanecer cuando otros se marchan, de acompañar en la oscuridad de manera invisible, de sostener con la presencia más que con la palabra, porque el diácono aprende en ese silencio que servir es estar disponible, es ser apoyo y es cargar con parte del peso de los demás. En esa oración callada ante el Señor, comprendes que el ministerio nace tumbado en el suelo y que cuando se levanta el hombre nuevo, todo es gracia. Es precisamente el reconocerse pequeño y limitado, pero sobre todo profundamente humano, cuando se percibe con mayor claridad la misericordia de Dios, que no elige por capacidad, sino que elige por amor. En ese huerto brota el primer paso del drama. La noche ya no es solo oración, de repente se convierte en traición. Una antorcha rompe la oscuridad, un beso señala al inocente. El que sudó sangre acepta ser atado. El huerto de los olivos se ha convertido en tribunal improvisado, en silencio, en acusación, y la fidelidad se pone a prueba. Y aquí comienza el camino de la humillación. Jesús es sometido ante un juicio humano que pretende medir a Dios. Ante la pregunta que atraviesa la historia, ¿tú eres rey?, Él responde sin imponerse, porque su trono será de madera, su cetro será una caña frágil, y su corona será de espinas, y no será impuesta, sino que será hincada. Cada gota que desciende por su frente no es derrota, es entrega fiel. Esa sangre redime, ilumina y proclama misericordia, porque la corona de espinas no pretende humillarle, aunque así lo crean quienes la trenzaron. Sin saberlo, están coronando a Jesús con el dolor de todos, con las espinas de nuestra soberbia, con las punzadas de nuestras traiciones y con las heridas que nosotros no sabemos sanar. La injusticia descarga su furia, lo azotan, la carne se abre. Cada golpe parece querer borrar su dignidad, pero cada herida la revela más profunda. Le colocan un manto púrpura, parodia de majestad, cruel ironía. Y así, coronado, flagelado y revestido de burla, es presentado al pueblo. Ese hombre, el hombre verdadero, el hombre que no devolvió odio por odio, es el hombre que sostiene el peso del pecado sin dejarnos de amar. De repente llega la condena. Pilato se lava las manos, convirtiendo la cruz en sentencia. Ya no es solo un madero, es la decisión irrevocable de un mundo que no ha sabido reconocer a su Señor. Es el veredicto pronunciado contra el inocente. Es la injusticia elevada a la ley. La madera que pesa sobre los hombros abiertos por la flagelación se convierte en destino, y esa madera áspera es el camino que Él ha aceptado recorrer por nosotros. Jesús no camina empujado por la condena, Jesús camina sostenido por el amor. No es solo la cuesta que conduce al Gólgota, es el itinerario del corazón que se vacía por completo en obediencia. Cada paso que desgasta, cada caída que duele, cada fuerza que se agota, y sin embargo Jesús sigue avanzando por nosotros. Avanza por cada herida que no sabemos sanar y avanza por cada culpa que nos aflige a nosotros mismos. El peso deja de ser castigo para transformarse en ofrenda, y el Vía Crucis ya no es solo sufrimiento, es obediencia que salva. Cristo se deja despojar. El odio quiere desnudar, humillar y destruir la dignidad del inocente, y así, desnudo de todo lo humano, Cristo se reviste de la gloria del sacrificio. Y mientras la multitud contempla la escena, el Hijo de Dios convierte la condena en salvación, la cruz en camino hacia el Padre y el sufrimiento en umbral de vida nueva, porque lo que parecía el final solo es el comienzo. Como dije en esta exhortación, yo fui nazareno cargando una cruz de madera sobre mi propio hombro.
Ceñirme ese hábito fue avanzar sostenido por la misericordia de Jesús Nazareno, manso, humilde, que carga con la cruz y sostiene al que camina con él. Recorrí en silencio y descalzo las calles, oculto tras la tela que cubría mi rostro, experimentando una cercanía con el Señor tan verdadera que no se quedó en una emoción, sino que se hizo elección y forjó mi vocación. Porque cuando la cruz se alza, cuando el cielo parece cerrarse y la tierra enmudece, no todos se marchan. María nunca abandona, María no aparta la mirada, no se refugia en la distancia, no se protege del sufrimiento, está allí de pie junto a la cruz, no porque entienda todo, sino porque ama sin condición. Porque una madre no abandona aunque el hijo sea condenado, una madre no abandona aunque el dolor le atraviese el corazón, una madre no abandona aunque todo parezca perdido, una madre no abandona ni cuando la cruz se alza ante sus ojos. Y en ese permanecer callado habita una fuerza más honda que el amor que el propio estrépito de los clavos. Hay una fidelidad que no necesita justificarse, un amor que no se aparta ni siquiera cuando todo parece consumado. Por eso al pie de la cruz contemplamos el dolor, pero también contemplamos entereza, porque una madre quizá no pueda cambiar la sentencia, pero jamás abandona al hijo que la está cumpliendo. Ella que lo llevó en su seno, lo sostiene ahora con la mirada. Ella que escuchó el anuncio del ángel, escucha ahora el martillo. Ella que lo envolvió en pañales, contempla su cuerpo desgarrado. Y al lado un discípulo, Juan, el discípulo más joven, el que reclinó la cabeza sobre el pecho del Maestro en la última cena. Juan también permanece al lado de la cruz, porque mientras otros corrieron y uno negó, él se quedó. Cuando el miedo dispersó a muchos, él eligió la fidelidad. Y allí, al pie del madero, la Iglesia comienza a tomar forma. Una madre que no abandona, un discípulo que no huye, un hijo que se entrega. Y desde lo alto, en medio del dolor que atraviesa el mundo, Cristo pronuncia palabras que no son de derrota, sino de donación. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Ahí tienes a tu madre. En el momento en el que el madero domina el horizonte, queda claro que el reino de Dios nos conquista. Y llega un momento en la liturgia en que ya no hablamos nosotros. Es el propio Evangelio el que toma la palabra y nos coloca sin rodeos al pie de la cruz a nosotros mismos. Escuchamos la pasión del Señor no como un relato antiguo, sino como un acontecimiento que sigue latiendo en la fe de la Iglesia, y hay una frase que no suena a derrota, que suena a descanso después de haber amado hasta el límite. Todo está cumplido. No es el aliento cansado de quien se derrumba, sino la quietud de quien ha llevado hasta el final aquello para lo que vino al mundo. Es como el artesano que deja la herramienta después de haber entregado lo mejor de sí en la obra realizada. Es el silencio de una madre que tras orar toda la noche mira a su hijo y comprende que su amor lo ha dado todo. Jesús inclina la cabeza y no es un gesto vencido, es la postura de quien se entrega sin reservas. Nadie le quita la vida, Jesús se entrega a sí mismo. Y el entregar el Espíritu no deja un vacío, sino que deja un camino abierto. Es el instante en que el amor ya no tiene nada que demostrar porque lo ha dado todo. En ese gesto íntimo, en ese aliento que se derrama como don definitivo, queda grabada para siempre la verdad que sostiene la historia. Avanzamos contemplando a Cristo clavado en la cruz, una procesión sobria, despojada de brillo y de artificio, donde no hay oro que distraiga ni música que encubra, solo el madero santo que dejó de ser instrumento de muerte para convertirse en trono de amor. Yo mismo he sostenido esa cruz con mis manos y al hacerlo he sentido que no era yo quien la llevaba, sino que era Él quien me sostenía a mí. He podido mirarlo de frente, contemplar ese rostro de humildad serena, de dolor asumido y perdón ofrecido, viendo que en esa mirada no hay juicio ni victoria, lo único que hay es misericordia.
Y después de haber contemplado un amor que se entrega sin reservas, el corazón no puede permanecer indiferente. Por eso nos acercamos en silencio y respondemos con un gesto humilde lleno de gratitud, la adoración de la cruz. El templo se queda en silencio, el altar está desnudo, y en medio de esa sobriedad aparece la cruz cubierta por un sudario. Se revela poco a poco para adorar el árbol de la cruz donde estuvo clavada la salvación del mundo, y el templo entero contiene la respiración. Contemplamos a Jesús clavado en la cruz, herido en su carne y desgarrado en su aliento. Sus brazos abiertos no acusan, abraza. Su costado traspasado no reprocha, ofrece. Y su mirada, aún en la agonía, sigue buscando al hombre para salvarlo. Su alma nos santifica, su cuerpo nos salva, su sangre nos embriaga, el agua de su costado nos lava, su pasión nos fortalece y dentro de sus heridas nos esconde para ser nuestro consuelo. Y así, cobijados en su dolor transfigurado, aprendemos que el sufrimiento no tiene la última palabra, que la noche no es definitiva y que el amor, cuando es verdadero, siempre nos ampara. Y nos acercamos despacio para dejarnos mirar por Él. Nos acercamos despacio con el alma descalza para adorar a Cristo crucificado. Nos aproximamos con el corazón en las manos, sabiendo que ante Él no caben las palabras vacías, pero sí cabe el silencio agradecido y la reverencia humilde de quien reconoce que está ante el amor de los amores que se ha dejado clavar por nosotros. Unos besan el madero, otros apoyan la frente, otros simplemente lo miran largamente. Y en ese gesto humilde se recogen nuestras faltas y fragilidades, las heridas que aún duelen, las ausencias que pesan y las súplicas que brotan en silencio. Y cuando ese diálogo silencioso parece haberlo expresado todo, cuando las palabras se extinguen y únicamente permanece el latido del silencio que nos envuelve, la escena se sumerge en lo más profundo del alma para hablarnos sin hacer ruido. Llega la hora de descender de la cruz el cuerpo de Cristo. Ahora suena el martillo, ahora suena el metal que se retira. Ya no es el golpe el que atraviesa la tarde, sino el cuidado con el que se desprende cada clavo. Las manos que días atrás fueron desgarradas, ahora sostienen, nos levantan y bendicen. El cuerpo que estuvo suspendido entre el cielo y la tierra comienza a descender lentamente, como si el mismo dolor se hiciera más pesado al tocar de nuevo el mundo. Desciende con una ternura infinita, sostenido por manos que tiemblan, mientras el cielo guarda silencio y la tierra aprende que el amor ha llegado hasta el extremo. En un momento que no admite prisa, todo se vuelve delicadeza. Cada gesto parece pedir permiso y el mundo entero parece arrodillarse en el instante en que su cuerpo es recibido en brazos humanos y el mundo entiende que el amor ha ido más lejos de lo que jamás hubiera imaginado, que no se detuvo ante el dolor ni retrocedió ante la muerte, pues se inclina la tarde sobre la cruz callada y el hierro cede al temblor de la mano humana. Desciende el cuerpo en silencio, carne entregada y tierra que recoge la ofrenda soberana. El mundo guarda un silencio de herida sagrada. La noche se inclina ante la cruz temprana. Dios duerme en la muerte. La obra está consumada y el cielo vela en la paz de la cruz cristiana. Y cuando ese abrazo termina, el cuerpo de Cristo es depositado en el sepulcro. La urna de cristal se cierra con solemnidad como metáfora visible de aquella piedra que selló la entrada del sepulcro en la tarde del Viernes Santo. Se hace presente un silencio estremecido, como si toda la creación guardara luto ante el descanso del Hijo de Dios. Sobrecoge la cruz, sora y severa, cubierta por el blanco lienzo, y quizá nos viera el pensamiento pasajero dar silencio, desnudez, desgarro y daño ahí vivido. Porque no hay talla que la adorne, ni tiene brillo que distraiga, tan solo la madera que sostuvo el peso del amor y del tormento. Pero en esa apariencia tan callada se esconde la grandeza sacrosanta, porque nunca estuvo el alma más salvada
que cuando Dios cayó sobre su planta. Y allí se encierra, bajo el signo del Calvario, la inmensa hondura del Viernes Santo. Cristo ya ha sido descendido y la madera es testigo silencioso del sacrificio humano. Y así, cuando la cruz avanza en procesión, el mundo permanece en silencio, esperando la aurora de la resurrección. Cuando la tarde ya se adentra y con ese aire distinto que solo algunos días saben traer consigo, comienzan a poblar la plaza los capirotes negros, iguales todos en su luto, sin importar el color de la túnica nazarena, y junto a ellos las mantillas. El luto riguroso va poniendo en la escena un lenguaje de silencio, de respeto y de memoria. Todo sucede casi sin darnos cuenta. Un leve golpe de llamador, una orden pronunciada en voz bajita y el paso se eleva con una delicadeza que impresiona. No hay aplauso, no hay vítores, solo un recogimiento que se palpa en el aire al son de una marcha fúnebre. Y entonces lo vemos avanzar. El Santo Sepulcro no parece desfilar, se desliza en silencio con una lentitud que da la impresión de no estar sostenido por hombros humanos, sino mecido con una suavidad casi celestial, como si algo divino lo acompañara y lo guardara. Apenas oscila, la tarde calla. El movimiento es tan sereno que parece no tener peso, como si fuera el mismo silencio de la tarde el que lo llevara entre sus brazos. Y mientras avanza, el pueblo guarda respeto, porque hay instantes en los que el corazón percibe lo que los ojos no alcanzan a ver. Diríase que los ángeles están presentes y acompañan en silencio al Redentor, discretos y fieles, puros, reverentes, guardando el reposo del Señor. Al verlo avanzar, Macael baja la voz, baja la mirada. El pueblo se emociona como si comprendiera que no presencia un acto más, sino un momento que sobrepasa las palabras y se comprende solo desde la fe. El sepulcro atraviesa el corazón de quienes lo contemplan. Recuerdo, y lo digo con temblor sereno en la memoria, cómo el Santo Sepulcro recorría la calle larga lentamente. Esa calle se me hacía más larga que nunca hasta llegar a la puerta de la casa de mi abuela, deseando ver cómo desde la terraza brotaba una lluvia sencilla y roja, pétalos de amor que caían despacio, como si quisieran acariciar con suavidad el cristal del Santo Sepulcro. Los pétalos descendían como lágrimas silenciosas y el rojo encendido contrastaba con la sobriedad del momento. Mi familia, de pie, veía pasar ante ellos al Señor yacente y el alma se arrodillaba sin que nadie lo ordenara. Allí aprendí que la sobriedad también es belleza y que incluso cuando no se dice nada, el corazón sigue hablando con Dios. El Señor pasaba, el incienso se quedaba suspendido. Los pétalos reposaban sobre el cristal y en el corazón de un niño quedaba grabada para siempre la imagen de un pueblo que honra con dignidad. Es entonces cuando uno comprende que Semana Santa no son solo procesiones, es la fe que deja el templo y sale al encuentro del pueblo. Es una proclamación pública de lo que se cree y de lo que se ama. Es la devoción que se hace visible. Es la tradición que se convierte en testimonio y es la memoria de la pasión, muerte y resurrección de Cristo que se vive a cielo abierto. También es memoria viva, porque lo que un día emocionó a nuestros abuelos hoy sigue latiendo en nosotros y lo que ahora contemplan vuestros hijos será mañana raíz profunda de su propia identidad. Es memoria viva, porque no habla solo de lo que ocurrió hace 2000 años en Jerusalén, sino de lo que sigue sucediendo cada año en el corazón de un pueblo que cree, que espera y que ama. Por eso nuestra Semana Santa no recorre únicamente las calles del pueblo, recorre también el paso del tiempo. Pasa de una mano a otra, de una generación a la siguiente, como una herencia que no se escribe en los libros, sino en la memoria y en el alma de quienes la viven. Y cuando el reloj se acerca temblando a la medianoche, se abre paso a la procesión de la soledad, con el peso limpio del silencio y la verdad del nudo del duelo. En su caminar va el dolor sereno de una madre que, aun traspasada, sigue de pie. El aire se vuelve sagrado, mientras la noche misma se abre con respeto para dejarla pasar.
Y desde el silencio cargado de espera, la noche del sábado nos conduce a la vigilia pascual, la noche más grande. Durante el día, Cristo está en el sepulcro, pero al caer la noche algo empieza a cambiar y ya huele a esperanza. En la noche más santa, en el templo que estaba envuelto en sombra y silencio, surge una chispa pequeña, humilde y frágil, una chispa que atraviesa la oscuridad como una promesa. La llama comienza a elevarse y la historia entera vuelve a encenderse. Esa luz temblorosa, que parece tan poca cosa frente a la inmensidad de la noche, es suficiente para cambiarlo todo. El cirio no proclama el triunfo con estruendo, pero en su llama serena palpita una certeza que nos atraviesa. La muerte no logró retenerlo, la losa no tuvo la última palabra y el sol nunca estuvo tan dentro de la tierra. Cristo ya está entre los vivos y la muerte ya está muerta. Y en esa luz pequeña y temblorosa se enciende el corazón del pueblo más que nunca, porque después de la noche más oscura la vida irrumpe con fuerza renovada y desde lo hondo del alma creyente brota un clamor limpio y jubiloso, porque Cristo ya vive. La oscuridad retrocede, el pueblo entero se ilumina y Cristo resplandece en medio de su iglesia. Agua bendecida, promesas bautismales con las que renovamos lo que un día otros dijeron por nosotros, y de pronto estalla la alegría contenida durante días. Suenan las campanas, vuelve el gloria, brota el aleluya que parecía guardado en lo más hondo, y así la iglesia pasa de la tumba a la vida en una sola noche, llevando con ella a todos los que se dejan alcanzar por esa nueva luz. Amanece y llega ese día luminoso, radiante, glorioso y victorioso, el domingo de resurrección. Recuerdo aquella mañana, cuando todavía el sueño pesaba más que la luz del amanecer, cómo mi abuela Rosario entraba en la habitación con esa voz suave que despertaba mi alma antes que mi cuerpo y me decía: Rafaelico, levántate que ya ha resucitado el Señor. Y solo esas palabras bastaban para que el día fuera distinto a cualquier otro día del año. Salíamos juntos de casa casi de puntillas, con ese fresco primaveral de la mañana que despeja desde dentro. Caminábamos juntos, íbamos cogidos de la mano uno al otro, agarrados los dos, pero yo la agarraba más fuerte para notar esa mano suave y temblorosa que jamás ha dejado de cogerme. Y cuando llegaba la hora de portar al resucitado, yo lo bailaba con el alma llena de nervios, mientras mi abuela aplaudía, haciéndolo con esa bondad de persona buena, segura de que Cristo había vencido a la muerte. Cristo resucitado corría por una calle. La Virgen del Rosario se despojaba de la capa de luto para resplandecer de gloria, y San Juan, siempre fiel, anunciaba dónde iba a ser ese encuentro tan ansiado de la Madre con el Hijo amado. Hoy, cuando vuelvo la mirada atrás, comprendo que mucho de lo que hoy soy comenzó allí, con aquella mano suave y temblorosa que me llevaba a coger aquellas andas que yo pensaba sostener, cuando en realidad eran ellas las que me sostenían a mí. En aquella mirada entrañable de mi abuela, tan llena de ternura que desbordaba amor, y en aquella escuela silenciosa donde Dios, sin yo saberlo, ya iba formando mi alma y levantándome por dentro con la delicadeza de su resplendor. No sabía entonces que cuando llegaran las noches más difíciles sería Él quien me sostendría a mí, que cuando mis fuerzas flaquearan sería su victoria la que me impulsaría a seguir, llevándome sin ruido, paso a paso, desde la inocencia de la infancia hasta la responsabilidad del diaconado, desde el hombro que cargaba imágenes hasta las manos que hoy sirven al altar, haciéndome comprender que nada de lo vivido fue casualidad, que cada marcha, cada silencio, cada paso, cada lágrima y cada amanecer iban trazando un camino que solo ahora alcanzo a entender. Gracias a Dios por cada persona que ha sido mi cirineo y también por cada rostro, por cada mano temblorosa, por cada mirada sincera que me recuerda que el Señor sigue estando cada día más presente en mi vida. Que esta Semana Santa no se quede en emoción pasajera, sino que nos haga más humanos, más atentos al que sufre,
más capaces de perdonar y más capaces de acompañar. Que el amor contemplado en el altar sea fuerza en nuestras casas, que el perdón suplicado ante la cruz se convierta en vida nueva, que la luz del cirio pascual ilumine nuestras decisiones cuando nadie nos ve y que cada mirada alzada hacia el crucificado nos recuerde que su amor jamás nos ha abandonado. Ya dije al principio que yo no he venido a explicar la Semana Santa, he venido a proclamar una verdad, porque mientras haya un nazareno que camine, un costalero que ofrezca su hombro, una madre que rece en silencio, o un pueblo que siga creyendo, mientras haya rodillas que se doblen en silencio y ojos que se humedezcan al paso del Señor, la fe no será recuerdo ni costumbre, será presencia viva, latido profundo y promesa que no se apaga. Y entonces Cristo seguirá atravesando nuestras calles y sobre todo seguirá haciendo nuevo el corazón cansado. Virgen de los dolores, firme al pie de aquel madero, guarda siempre nuestros corazones y condúcenos fieles hasta el cielo. Nazareno que avanza lento y herido, Señor de la cuesta y del paso callado, con la cruz abrazada, firme y no vencido, vas abriendo a tus hijos el camino consagrado. San Juan que permaneces cuando el mundo se aleja, discípulo fiel en la hora más oscura, sé luz que señala, sé voz que aconseja y esperanza que perdura. Santo sepulcro, morada callada, custodio fiel del amor ofrecido, piedra que guarda la noche sagrada, sueño divino en la tierra dormido. ¡Al cielo, Macael! ¡Ahí quedó!